Hola, muy buenos días y bienvenidos a Anatomía Humana para Todos. El día de hoy vamos a estudiar los músculos del tórax, así que póngase cómodo porque se viene con todo. Miología del tórax. Antes de comenzar, las imágenes para esta presentación fueron obtenidas de las siguientes fuentes. Bien, existen distintas formas de enfrentar a los músculos del tórax. En primer lugar, existe un grupo que presenta inserciones que son intrínsecas a la caja torácica, y estos músculos se encuentran relacionados básicamente con la acción de la mecánica respiratoria y además por su situación contribuyen a cerrar los espacios intercostales. Dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, destacablemente el diafragma o los músculos intercostales. Por otro lado, tenemos otros músculos que son más superficiales a este primer grupo, que tienen inserciones en la cavidad torácica, pero por su otro extremo se insertan en el esqueleto del miembro superior. Por eso que algunos autores le denominaban también antiguamente músculos tóraco-apendiculares. Y estos son músculos más grandes, más potentes y que su función está más bien relacionada con la movilidad del miembro superior que con la mecánica respiratoria, aunque pueden llegar a contribuir eventualmente como músculos accesorios. Y por último también tenemos grupos musculares que están relacionados con las paredes del abdomen, pero bueno, que por su parte se insertan también en las paredes torácicas, ya como músculos oblicuos, por ejemplo, o el recto abdominal. Pero esos músculos los vamos a dejar más bien para una clase más adelante de musculatura y paredes de cavidad torácico-abdominal. Entonces, dentro de los músculos que son propios a la caja torácica, tenemos grupos musculares que se distribuyen en relación a la apertura inferior, a los espacios intercostales y en relación al esternón. En relación a la apertura torácica inferior tenemos el diafragma, que muy probablemente el músculo más importante dentro de este grupo. Luego los músculos intercostales, que son los que ocupan los espacios intercostales. Y también tenemos otros músculos asociados a los espacios intercostales, ya como son el caso de los elevadores o de los subcostales. Y por último, en relación a la pared anterior, o sea, esternón, que tenemos el músculo transverso del tórax. Los vamos a ir viendo uno por uno. Partimos entonces con un señor don músculo, el diafragma. Para entender un poco la forma y la posición que ocupa el diafragma, vamos a ver la imagen del lado izquierdo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, el diafragma es un músculo de forma aplanada que se encuentra entonces separando la cavidad torácica de la cavidad abdominopélvica. Presenta por su forma, que es muy curva entonces, una silueta o un aspecto que recuerda un poco un paraguas, o eso al menos es lo que dicen. Por lo tanto, se reconocería que superiormente presenta una marcada convexidad que se encuentra orientada hacia el piso de la cavidad torácica y de manera, desde luego, contraria, una concavidad que se encuentra orientada hacia el techo o la pared superior de la cavidad abdominopélvica. Bien, nuestra analogía del paraguas, que hasta el momento va muy bien, se nos va un poco a la punta del cerro cuando vemos el diafragma desde su cara superior o su cara inferior. Y aquí podemos verificar entonces que el diafragma en verdad no es una circunferencia perfecta, sino que presenta una importante escotadura o incisura, si quiere, que, que yo sepa no tiene nombre, pero que se encuentra a nivel de la línea mediana posterior. Y eso se encuentra en relación porque se produce porque ahí se encuentra la columna vertebral y además importantes estructuras que pasan del tórax a la cavidad abdominal, como la aorta, el esófago, en fin. Por si no queda claro, entonces aquí lo vamos a colocar con una autoforma para que se entienda más o menos la forma que tiene la circunferencia del diafragma. Y se nota bien clarito que tenemos atrás esta incisura en relación a la columna vertebral. Ahora, otra cosa importante si es que miramos el diafragma de superior y tomando esta misma analogía con el paraguas, que no es tan paraguas, es que su diámetro transversal es el más grande y el más marcado. Ya no tiene un diámetro y un radio perfecto. Y esto es, desde luego, más marcado o más grande que el diámetro anteroposterior.
Diámetro transversal, por lo tanto, superior al diámetro anteroposterior. Y la otra cosa es que, a diferencia de un paraguas que tiene su punto más alto, ¿cierto? En su vértice, correspondería al centro, por así decir, de la circunferencia, en el diafragma vamos a tener dos puntos más altos que se denominan cúpula, que si es que lo vemos en esta imagen del lado izquierdo con la autoforma, se van a dar cuenta que existe una al lado derecho y otra al lado izquierdo. Y también se van a dar cuenta de que la cúpula del lado derecho es por lo demás más alta que la cúpula del lado izquierdo. ¿Ya? Generalmente ahí uno le echa la culpa porque la cúpula del lado derecho está en relación hacia abajo con el hígado. La curvatura izquierda está más bien en relación con el estómago. Entonces eso explicaría la diferencia entre alturas. Algunas personas en todo caso tienen cúpula muy alta y con mucha diferencia entre el lado izquierdo y derecho, y otros la verdad las cosas no tanto, y eso más que nada por la forma de la cavidad torácica y la forma de los mismos órganos. Bueno, si es que tomamos el diafragma y lo desinsertamos, lo sacamos de la caja torácica, presenta esta siguiente forma que ya se desarma un poquito más y parece una especie de trébol. Una de las cosas bonitas y que siempre llama la atención del diafragma es que presenta sus fibras musculares, o sea, las fibras contráctiles, en su porción periférica. Y en su porción central presenta fibras de tipo tendinoso, las cuales se configuran formando una especie de trébol de tres hojas que se denomina centro frénico. El centro frénico, como digo, tiene forma de trébol, por lo tanto, tiene tres hojas. Una hoja anterior, una hoja posterior al lado derecho y una hoja posterior al lado izquierdo. En términos de tamaño, el foliolo o la hoja anterior tiene un mayor diámetro en sentido transversal y el del lado posterior derecho e izquierdo un diámetro mayor en sentido oblicuo. Si observamos también con detalle, nos vamos a dar cuenta que en el centro frénico, aproximadamente en la unión del foliolo anterior con el foliolo derecho, observamos un orificio. Ese orificio que apareció ahí marcado en azul, muy importante, es el orificio de la vena cava inferior, por donde pasa esta vena y, bueno, y también pasa un ramito del nervio frénico del lado derecho, pero eso quizás no importa tanto. Lo importante es la vena cava inferior, de ahí el nombre. Las fibras del centro frénico son bastante complejas, ¿ya? Se pueden distinguir dos partes que son importantes. En primer lugar, existen fibras que nacen desde el foliolo derecho, desde la parte posterior del foliolo derecho, y que cruzan pasando medial al foramen de la vena cava inferior y que se dirigen hacia el foliolo anterior. A eso se denominan las fibras de la cinta oblicua o cinta semilunar superior de Bourgerie, si no me falla la memoria. Y la otra fibra, entonces, que también nacen del foliolo, de la parte posterior del foliolo derecho, se dirigen hacia el foliolo izquierdo, pasando por el borde lateral del foramen de la vena cava inferior, y esos son las fibras de la cinta arciforme o de la cinta semilunar inferior de Bourgerie. Entonces, como se dan cuenta, estos dos conjuntos de fibras tendinosas delimitan el orificio de la vena cava superior. Ojo que, como decía la denominación de Bourgerie, la cinta oblicua se encuentra más bien en la cara superior, ¿ya? Y la cinta arciforme más bien en la cara inferior. Pero claro, la verdad es que es tan plano todo esto que para efectos topográficos yo se los demuestro aquí una encima de la otra. Continuemos entonces, señores, porque tenemos diafragma para rato. Ahora vamos a ver cómo se inserta el diafragma en las paredes de la caja torácica. De manera muy general, el diafragma se inserta en la columna vertebral, principalmente en las primeras vértebras lumbares, en las costillas con los cartílagos costales y en el esternón. En cualquier caso, vamos a ver estas inserciones en detalle. Comencemos con las inserciones vertebrales que son por lejos las más difíciles y que más dolores de cabeza le produce a la gente cuando lo estudian por primera vez. El diafragma se inserta en la columna vertebral y específicamente en las vértebras L3, L2 y L1. Y lo hace a través de dos fascículos gruesos
denominados pilares, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. El pilar del lado derecho, lo vamos a marcar aquí con una autoforma, aunque no es muy fácil, así que téngame paciencia. Es más grande que el pilar izquierdo, se inserta en los cuerpos vertebrales de L3, L2, L1. Y a partir de ese punto las fibras se dirigen hacia arriba, entonces en dirección hacia el centro frénico y se curvan un poquitito más arriba hacia el lado contralateral. El pilar izquierdo, situado al lado izquierdo, obviamente, es más corto, es más pequeño, se inserta en L2 y L1 y sus fibras entonces también avanzan y suben paralelas entonces al pilar del cual está separado y se aproxima entonces a él aproximadamente a la altura de la vértebra T12. Y en ese punto los dos pilares se juntan, ya están reunidos por una estructura tendinosa que vamos a marcar aquí ¿de qué color la vamos a pintar? Ya, púrpura. Una estructura tendinosa que une entre sí los pilares derecho e izquierdo. Ahí. Lo vamos a pintar, va a quedar hermoso, súper elegante. Esas fibras tendinosas forman lo que se denomina ligamento arqueado mediano. Muy importante esta estructura porque delimita junto al cuerpo de T12 un orificio que se denomina hiato aórtico, por donde pasa la porción descendente de la aorta y también el conducto torácico. Y bueno, en términos de altura ya se podrán imaginar que se encuentra a la altura de T12, ¿cierto? Ningún brillo ahí. El otro orificio que es importante a destacar es el hiato esofágico. El hiato esofágico se encuentra más arriba, aproximadamente a la altura de la vértebra T8, y su constitución pareciera que está delimitado en parte por las fibras del pilar derecho e izquierdo. Aquí he leído un poco de controversia en la literatura porque algunos dicen que son realmente fibras del pilar derecho que están desdobladas y otros autores que dicen que son los dos pilares los que lo delimitan. Dejémoslo para estos efectos por la autoforma que dice que son los dos pilares. En cualquier caso lo puedo investigar después y los pongo al tanto. El orificio entonces del hiato esofágico a la altura de T8 y el hiato aórtico a la altura de T12. Toda esta porción que estamos viendo aquí de la inserción de los pilares se le denomina la porción principal de los pilares del diafragma, porque ya vamos a ver a continuación que además, y para complicar más la vida, tenemos una porción accesoria a los pilares, con inserciones y relaciones distintas. No se ha dicho todo aún sobre las inserciones del diafragma en la columna vertebral. La parte que acabamos de escribir de los pilares del diafragma son lo que se denominan los pilares principales. Existen lateralmente al pilar principal fibras miotendinosas más pequeñitas que se denominan los pilares accesorios. Y los pilares accesorios, las fibras que están en su parte más lateral, van o se dirigen desde los cuerpos de L1 y L2 hacia el proceso costiforme, o sea, el proceso o apófisis transversa de la primera vértebra lumbar que topográficamente se encontraría más o menos por ahí, ¿ya? Ahí no la estamos viendo porque la tapan los músculos, claro. Bueno, en ese punto entonces las fibras describen un nuevo arco fibroso que lo vamos a pintar aquí de color azulito, desde la columna vertebral hasta el proceso costiforme. Ahí tenemos uno, lado derecho, y lo vamos a pintar aquí más rápido al lado izquierdo. Entonces, a esto se le denomina ligamento arqueado medial, ¿ya? Y el ligamento arqueado medial, que en el fondo son estas fibras tendinosas que van desde la columna al proceso costiforme de la primera lumbar, están en relación con su borde inferior con el paso de un músculo muy importante que es el músculo psoas mayor. Entonces, por ese motivo también quizás lo pueden encontrar en la literatura este arco tendinoso como el arco del psoas. Además, existe otro arco que se extiende desde el proceso costiforme de la primera lumbar a la 12ª costilla. Vamos a tener que dibujar la 12ª costilla porque también la tenemos súper desaparecida.
Ya, el extremo anterior de la 12ª costilla tendría que estar más o menos por ahí, con buena voluntad. Y, gran sorpresa, entonces se forma un nuevo arco tendinoso que se dirige desde el proceso costiforme hasta la 12ª vértebra, es decir, 12ª vértebra, disculpen, hacia la 12ª costilla, al vértice de la 12ª costilla, formando un nuevo ligamento, ¿ya? El ligamento arqueado lateral. Y este ligamento arqueado lateral se encuentra en relación hacia abajo con el músculo cuadrado lumbar. Entonces, por eso de ahí es que algunos autores le dicen también el arco del cuadrado lumbar, o antiguo cuadrado de los lomos. Un aspecto interesante que quizá a alguno le esté saltando a la vista es que a esta altura, y si vamos un poquito para arriba, no se ven fibras musculares de diafragma. O sea, la unión entre estas porciones, estas inserciones que mencionamos y las que vienen hacia más hacia adelante, hay unas áreas triangulares donde hay poca fibra muscular o puede no haber fibra muscular. Esos triángulos se denominan los triángulos lumboscostales y su relevancia es que son un punto débil en la pared del diafragma. Por lo tanto, es un sitio donde se pueden producir eventualmente hernias. Si no me traiciona la memoria, las hernias de este tipo más frecuentes son dadas al lado izquierdo y se producen por un defecto de formación del diafragma que clínicamente esto le llaman las hernias de Bogdalek, que es una perforación en el lado izquierdo del diafragma que comunica la cavidad torácica con la cavidad abdominal. Así con las inserciones lumbares del diafragma que ya les había prometido, son un soberano dolor de cabeza, bien complicada. La porción siguiente es la porción costal, que es la parte del diafragma, las inserciones correspondientes a desde la 12ª costilla hasta el esternón. O sea, eso incluye el arco costal y también el cartílago costal de la 7ª costilla. Y a partir de este punto las fibras musculares entonces se dirigen hacia el centro frénico. Y sería. Y para terminar con las inserciones tenemos la porción external del diafragma, que es muy sencilla y muy pequeña además, que corresponde a estos dos pequeños fascículos musculares que se insertan en el proceso sifoide. Tenemos uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Lo interesante aquí es que esta porción external delimita un triángulo junto a la porción costal que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. ¿Ya? Ahí queda un intervalo que se encuentra cerrado hacia abajo por la inserción y la presencia del músculo transverso del abdomen. Y ese espacio que estamos viendo ahí, lo tengo marcado en autoforma también, lo vamos a colocar ahí al otro lado, es lo que se llama el trígono o el triángulo externo costal, antiguo hiato de la Rey o hiato de Morgagni, y que es una pequeña comunicación entonces ahí tóraco-abdominal por donde pasan los vasos epigástricos superiores. Detalle interesante clínico que también se pueden producir hernias diafragmáticas en esta parte anterior, que le llaman hernias de Morgagni, probablemente en relación al hiato de Morgagni, ¿ya? Pero eso son con los epónimos. En terminología anatómica, triángulo o trígono externo costal. Y si es que creían que era todo el diafragma, bueno, les lamento decir que están equivocados, porque estaríamos viendo el ombligo del diafragma, estaríamos en la mitad. El diafragma, además, hay que considerar que tiene unos orificios que son fundamentales para la circulación de estructuras desde la cavidad torácica a la tóraco abdominal. Ahora, lo bueno de esto es que ya lo hemos mencionado, entonces no estamos tocando algo que sea radicalmente nuevo. Pero vamos viendo estos orificios para resumir un poquitito y verlos con el contenido de las cosas que pasan. El orificio más superior es el orificio de la vena cava inferior, y como ya le decía, este orificio, el que se encontraba en la unión entre el foliolo anterior y derecho del diafragma, y desde el punto de vista vertebral está a la altura de T8. Pasa por aquí la vena cava inferior, que es lo más importante, y también se dice que pasa un ramito del nervio frénico derecho. Luego, el otro orificio importante, el hiato esofágico.
Este se encuentra más abajo y lo tenemos en relación a la 10ª vértebra torácica, más o menos. Además, recordemos que el hiato esofágico, a diferencia del orificio de la vena cava inferior, está delimitado por músculo, por la porción principal de los pilares. Este orificio tiene unos 30 por 12 milímetros de diámetro aproximadamente y da paso al esófago, obvio, de ahí el nombre, pero además pasan por acá los nervios vagos, ya los nervios craneales número 10, que pasan desde la cavidad torácica hacia la cavidad abdominal en relación a la cara anterior y posterior del esófago. Por último, el hiato aórtico. Y si es que recuerdan entonces la porción vertebral del diafragma, esto está delimitado por el ligamento arqueado mediano y también por el orificio de T12. O sea, esto es un orificio, si quiere, osteofibroso. ¿Y quién pasa por aquí? La aorta, desde luego la porción descendente de la aorta, y también el conducto torácico. Conducto torácico que es ese que está por ahí. Esto mide aproximadamente unos 35 por 15 milímetros de diámetro. Y como les está diciendo, se encuentra a la altura de T12, lo cual significa que es el orificio más inferior del diafragma. A ver, orificio más inferior porque estos son los orificios grandes o importantes del diafragma. En la siguiente diapositiva vamos a ver que existen otros hoyitos más pequeños y más rascas por donde pasan estructuras más pequeñas. Pero estos son los orificios más importantes, los que se tiene que saber sí o sí, o va a ser un desastre a la hora de que rinda una prueba. Existen por otro lado orificios del diafragma, que en verdad ni siquiera son realmente como tantos orificios grandes e importantes, asociados a las otras estructuras que tienen que pasar desde la cavidad torácica a la cavidad abdominal, algunas de ellas bastante importantes. Por ejemplo, el tronco simpático y el nervio esplácnico menor, ambas estructuras del sistema autónomo. Se dice que pasan entre los pilares del diafragma, la porción accesoria o la porción lateral si quiere, y el ligamento arqueado medial. Y como se dan cuenta ahí, está pasando el tronco simpático y más arribita hay un nervio que debería ser el nervio esplácnico menor. El nervio esplácnico mayor y las venas lumbares ascendentes, que lo estamos mostrando ahí, el nervio esplácnico mayor y la vena lumbar ascendente pasarían entre el fascículo principal y accesorio del diafragma. Ahora, lo que yo quiero dejar aquí en claro de que primero estos no son orificios grandes como le estaba mencionando hace un rato, son intersticios que quedan entre las fibras miotendinosas de la porción vertebral del diafragma. Y lo otro es que igual existen variaciones ya respecto a por dónde cruzan los nervios esplácnicos o las venas lumbares, pero siempre en relación a esta parte, en esta zona, en relación a los pilares del diafragma y los ligamentos arqueados medianos. Y serían entonces los hoyos del diafragma. Vamos a pasar a continuación a ver qué es lo que pasa con las relaciones del diafragma, o sea, con qué estructura anatómica se encuentra cerca o en contacto. Y para esto, indudablemente que tenemos que considerar de manera aparte la cara superior y la cara inferior, porque la cara superior va a estar en relación con órganos de la cavidad torácica y la inferior con órganos de la cavidad abdominal. Entonces lo vamos a ver en primer lugar viendo la cara superior y luego la cara inferior. Por lo tanto, esto serían las relaciones de la cara superior. A la izquierda un diafragma visto desde arriba y al lado izquierdo tenemos un corte frontal que está pasando por la cavidad torácica y también por la cavidad abdominal. Bueno, si es que vemos en este mismo corte, entonces el diafragma vendría a estar ahí, ¿cierto? Lo estoy destacando un poquitito porque como es tan fino quizás no se nota tanto en la imagen. Ahí tenemos el diafragma. Entonces, en la porción central y principalmente en relación con el foliolo derecho, es decir, perdón, con el foliolo anterior, el diafragma se encuentra en relación con el corazón y con el pericardio. Y lateralmente se encuentra en relación con las bases pulmonares. Tenemos una base pulmonar del lado derecho y una base pulmonar del lado izquierdo, desde luego. Si es que lo vemos ahora en el mono de la izquierda, se dan cuenta entonces
Un poquito aquí están los contornos donde descansan estos órganos. Con esa autoforma ahí mostramos dónde estaría descansando la base pulmonar izquierda. Y ahí tenemos la base pulmonar derecha. Y como les decía, en el foliolo anterior tenemos principalmente la relación con el pericardio y con el corazón. Aquí hay un detalle sobre el cual quisiera especificar un poco, que hay que entender respecto a las relaciones superiores del diafragma, pero hacia las costillas, o sea, la parte más periférica. Entonces, si que vemos la fotito de la izquierda, ahí tenemos el diafragma ilustrado y arriba teníamos el pulmón. Hasta el momento, lo mismo que habíamos dicho en la diapositiva anterior. Pero, si es que afinan la vista y se dan cuenta, queda una parte del diafragma, en la parte más periférica, una zona del diafragma que es muy vertical, que no está en contacto con la base pulmonar, con el pulmón propiamente tal. Y ese espacio, que ahí estamos mostrando más o menos comprendido con ese corchete verde, corresponde a lo que se denominan los recesos costo-diafragmáticos. Recesos costo-diafragmáticos. Y son partes de la cavidad pleuropulmonar donde no hay tejido pulmonar interpuesto. Son simplemente fondos de saco que se denomina de la cavidad pleural de las pleuras parietales. Como lo vamos a ver cuando haga más adelante, anda a saber cuándo, la clase, la presentación de las cavidades pleuropulmonares. Y esto como se ve en un esquema, en un corte, porque si que lo vemos al lado de la imagen, el receso costodiafragmático se encontraría aproximadamente ahí donde apareció esa línea rosada. Entonces, claro, es estrecho, es una hendidura vertical, pero bien extensa, que ocupa la mayor parte de la inserción costal del diafragma. ¿Y qué sucede con la cara inferior del diafragma? O sea, la que mira hacia la cavidad abdominal. Pues bien, hacia el lado, a ver, vamos a dibujar primero aquí con una autoforma del diafragma. Y la principal relación que encontramos aquí, sobre todo con la cúpula diafragmática y con todo lo que es el hemidiafragma al lado derecho, se encuentra en relación con el hígado, ya que ahí contorneamos parte de su cara superior. La otra estructura que está más bien en relación a la cúpula diafragmática izquierda es el fondo del estómago, que lo marcamos ahí en rosado. De hecho, creo que en algunas partes le dicen a la cúpula derecha cúpula hepática y en la izquierdo cúpula gástrica. Pero yo siempre he escuchado y hablado de la cúpula derecha y la cúpula izquierda. Y estas son las más importantes. Al lado izquierdo habría que agregar también que hacia la parte costal está en relación con el vaso, que lo marcamos ahí en amarillo. Y lo otro que es la parte más posterior, eso sí que aquí no lo tengo dibujado, se encuentra en relación con las glándulas suprarrenales. Esas se encuentran muy cerca de lo que son los pilares del diafragma. Y la parte superior de los riñones. Y vamos a proseguir viendo cómo se encuentra vascularizado el diafragma. Este tema en verdad posiblemente lo vea luego en mayor detalle en una clase destinada a la vascularización de la cavidad torácica, pero bueno, ya saben, el diafragma es pared inferior de la cavidad torácica y nos vamos a encontrar aquí con su arteria. Entonces, aprovechando esto, vamos a mencionar que la irrigación del diafragma por su cara superior está dado por básicamente 4 ramas. Las más importantes para la parte más posterior son las arterias frénicas superiores, que son estas ramitas que estamos viendo aquí, que nacen directamente de la aorta. Hay una derecha y otra izquierda, y vendrían a ser las últimas ramas que da origen a la aorta torácica previo a pasar a la cavidad abdominal. Luego tenemos ramas que provienen de la torácica interna, y estas son la arteria o la rama pericardiofrénica, que es la que apareció ahí en rosado, la rama o la arteria pericárdico-frénica o pericardiofrénica es una rama de la torácica interna que acompaña al nervio frénico. Se dan cuenta que ahí en el monito va acompañado el nervio. Y esta entonces también alcanza el diafragma, pero esto está más cerca de la parte más alta, próximo en altura a las cúpulas y a los foliolos. Y por último, la otra rama que también vasculariza, que es la que aquí está marcado en color verde, que muy lamentablemente no se ve muy bien,
A ver si es que podemos marcarlo un poquito más por ahí. Y el otro lado está por ahí también. Que son las ramas musculofrénicas, ya que también es rama de la torácica interna, es rama terminal y que se distribuye más bien próximo a lo que son los recesos costodiafragmáticos. Y hay que añadir que también recibe el diafragma en la parte periférica alguna contribución menor de las arterias intercostales posteriores. Entonces se dan cuenta que es una vascularización más o menos complicada porque confluyen tres grandes ramas, unas provenientes directamente de la aorta y las otras provienen de la arteria torácica interna. Y la cara inferior del diafragma es más sencilla, su vascularización se encuentra esencialmente dado por las arterias frénicas inferiores, que son las primeras ramas que da la aorta en su porción abdominal. Se dan cuenta que están adyacentes en su origen ahí al ligamento arqueado mediano, y estas arterias son bastante más grandes que su contraparte, las arterias frénicas superiores. Ya son grandes, presentan un trayecto, de hecho una rama medial, una rama lateral, pero que lo vamos a precisar en mayor detalle en una clase más adelante. De momento dejemos claro que la vascularización de la cara inferior proviene de estos vasos. La acción del diafragma es compleja y se va a tocar en mayor detalle cuando veamos la mecánica respiratoria. Pero a grandes rasgos ustedes saben que el diafragma es el músculo inspirador por esencia y es el principal músculo por lo demás de la mecánica respiratoria. Entonces cuando se contrae el diafragma, lo que ocurre es que el centro frénico y sus fibras descienden hacia abajo y empujan a los órganos tóraco, es decir, los órganos abdominopélvicos hacia abajo. De hecho, cuando usted inspira aumenta la presión intraabdominal. Y desciende el centro frénico hasta que se detiene y queda por punto fijo el centro frénico a nivel de los órganos abdominales, principalmente el hígado, y luego sus fibras entonces traccionan las costillas más inferiores hacia él. Y esto determina que existe un diámetro transversal también de la apertura torácica. Ahora, recuerden que todas las articulaciones del tórax en el fondo son solidarias entre sí, entonces el movimiento de las costillas también determina a su vez movimiento de las costillas superiores. De tal manera que a la larga el diafragma con su contracción consigue aumentar el diámetro vertical del tórax, aumenta el diámetro transversal y también aumenta el diámetro anteroposterior. Y durante la expiración ocurre todo lo contrario, o sea, disminuye los volúmenes de la caja torácica, pero como les digo, este tema lo vamos a tocar en mayor detalle cuando hablemos de mecánica respiratoria, probablemente en la clase que programe para hacer de las cavidades pleuropulmonares. Y aquí sí que sí estaríamos en la última porción del diafragma, viendo su inervación. La inervación del diafragma es bien puntual, se encuentra dado por el nervio frénico. Nervio frénico que es un ramo colateral del plexo cervical. Creo que no lo tengo con autoforma, así que lo vamos a marcar aquí de color morado. Entonces estos son los nervios frénicos. Se dan cuenta que son nervios que vienen desde el cuello, que descienden por el tórax, tienen un montón de relaciones que veremos más adelante. Lo que me interesa es que existe un frénico derecho, que llega a la mitad derecha del diafragma, y un frénico izquierdo, que llega al lado izquierdo. Y si es que le interesa desde el punto de vista de su constitución, son básicamente las ramas anteriores de C3 y C4 con algún componente también de C5. Los otros músculos que son muy relevantes de este grupo son los intercostales, que son los responsables de cerrar el espacio intercostal y con ello terminan de cerrar las paredes lateral y posterior de la cavidad torácica. Por lo mismo, están cordialmente invitados a conocer estos notables músculos. Vamos a comenzar con los músculos intercostales y recordemos que estos son los músculos que ocupan el espacio intercostal, que es el tramo que queda comprendido entre el borde inferior de la costilla de arriba con el borde superior de la costilla abajo, adelante con el margen lateral del esternón y atrás con la articulación costovertebral. O sea, básicamente ese que estamos mostrando ahí es el segundo espacio intercostal derecho. Y en este espacio se encuentran orientados los músculos intercostales, que son tres planos de músculos. Existe un intercostal externo, que es el más superficial, un músculo intercostal interno, que vendría a estar inmediatamente profundo al intercostal externo, y el más profundo de todos, que es el músculo intercostal íntimo. ¿Okay?
se ve un poquitito en la imagen, es el que está más próximo hacia la cavidad torácica. En general son similares entre sí, pero también tienen algunas diferencias que es importante dejar bien claras. Entonces vamos a precisar cuáles son las características de las fibras y las inserciones de cada uno de estos músculos, y después vamos a ver cómo se relacionan y cómo llenan entre sí el espacio intercostal. El primero que tendríamos, si consideramos de superficial a profundo, es el músculo intercostal externo. El punto crítico, lo más importante para entender bien los músculos intercostales, es que si bien ocupan el espacio intercostal, ninguno de ellos lo cierra o lo ocupa en su totalidad. Lo hacen parcialmente. En el caso del músculo intercostal externo, se extiende posteriormente hasta alcanzar la articulación costovertebral, o sea, aproximadamente a donde está esa línea amarilla. O sea, atrás prácticamente ocupa todo el espacio. Pero si es que se fijan hacia adelante, no llega al esternón, llega aproximadamente a la altura de la articulación condroesternal. Por lo tanto, el tramo, que ahí le estoy mostrando en esta línea ahí con color rosado, eso ahí no hay músculo intercostal externo. Ahí tampoco, ¿ya? Esto para todos los espacios intercostales. Ese espacio se encuentra completado por una estructura que se denomina la membrana intercostal externa, que aquí no la dibujaron, pero la vamos a ver en la diapositiva siguiente, que son fibras tendinosas que dependen del intercostal externo, pero insisto, no es el músculo, ¿ya? Es la membrana intercostal externa. Y la otra característica típica es que los músculos intercostales externos, sus fibras son oblicuas. Y en el caso del externo, sus fibras son oblicuas desde arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. De esa manera. Acá lo que les comentaba recién, estamos viendo, ¿cierto?, la pared torácica desde adelante y desde atrás. Entonces, si es que analizamos esa línea morada que aparece ahí, que está pasando aproximadamente a la altura de las articulaciones condrocostales, nos damos cuenta que el músculo intercostal externo alcanza esta línea y no alcanza a llegar al borde lateral del esternón. ¿Qué es lo que lo ocupa? Ya decíamos, la membrana intercostal externa, que en el lado aquí derecho no está marcado, pero sí está marcado aquí al lado izquierdo, ya que esta estructura blanquecina que prolonga hacia adelante el intercostal externo hacia el margen lateral del esternón. En el lado derecho y en muchas ilustraciones se van a dar cuenta que no la dibujan, y lo que se alcanza a ver entonces es lo que está inmediatamente más profundo de la membrana intercostal externa, que es el músculo intercostal interno, que vamos a ver un ratito más. La otra cosa, que si vemos en la cara posterior, ahí mostramos con una flecha donde está un intercostal externo, y si es que se dan cuenta, el intercostal externo alcanza prácticamente la columna vertebral, o sea, la articulación costovertebral. Por lo mismo, básicamente cierra por atrás hasta alcanzar cerrar completamente por atrás el espacio intercostal. Vamos a pasar entonces al intercostal interno. Hoy les cuento que me puse a revisar la mayor parte de los libros, atlas que tengo, y me di cuenta que en ninguno de ellos aparece una foto del intercostal interno como Díaz manda, o sea, buena. Siempre aparece el intercostal externo o aparecen cortes de la parrilla costal. Entonces, ya pues me puse artista y hice esto, que no será una gran obra de arte, pero no es una gran obra de arte, punto. La cosa es que está esquematizando aquí los espacios intercostales, ¿ya? Y vemos la extensión que tiene el músculo intercostal interno. Y esto es lo que no se nota mucho en los dibujos, de ahí quise hacerlo. La inserción del intercostal interno se encuentra en relación hacia posterior a nivel de la línea axilar. La línea axilar es o medio axilar, para ser más preciso, porque hay tres líneas axilares, anterior, media y posterior, pero la línea medio axilar es aproximadamente una línea vertical que pasa por el centro de la axila. Y como esto puede parecer un poquito complicado en el sentido de que estamos muy profundos, digamos que una línea que pasa vertical aproximadamente en el centro del cuerpo de las costillas, más o menos.
Yo aquí lo dibujé y se dan cuenta que aproximadamente la línea media axilar tendría que estar por ahí. Y desde este punto las fibras del intercostal externo se dirigen hacia adelante y tienen aquí la gracia de que alcanzan efectivamente al borde lateral del esternón. Entonces, como se dan cuenta, es la parte, es como lo contrario, por así decirlo, al intercostal externo, porque es más corto atrás, pero llega más hacia adelante. La otra cosa que lo hace distinto al intercostal externo es la dirección de las fibras, que también son oblicuas, pero en este caso son oblicuas hacia abajo y atrás. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es precisamente lo contrario a las fibras del músculo intercostal externo que eran oblicuas hacia abajo y adelante. O sea, si que las colocamos una al lado de la otra, en el fondo forman ángulos de 90 grados entre sí. Y esto es interesante porque contribuye a formar un enrejado, por decir de alguna forma, de fibras musculares que contribuye entonces a otorgarle resistencia estructural al espacio intercostal. ¿Qué sucede con el tramo que queda desde el margen posterior del intercostal interno y las articulaciones costovertebrales? Esto se encuentra llenado por otra membrana que se llama membrana intercostal interna. No la dibujé acá, pero se las voy a pintar aquí en un espacio, en este por ejemplo, y la vamos a pintar morado. Parece que me gusta harto el morado. Y ocupa toda esta parte entonces del espacio intercostal hasta la articulación costovertebral. Y el músculo intercostal íntimo, que es el músculo más interno que se encuentra más próximo hacia la cavidad torácica. Tampoco encontré un dibujo muy bueno, por lo menos en los atlas con los que me manejo regularmente, pero la dirección de las fibras son básicamente las mismas que la dirección que presenta el intercostal interno. O sea, son oblicuas hacia abajo y hacia atrás. Sin ir más lejos, en algunas concepciones antiguas, quizás no tan antiguas tampoco, algunos autores consideran que el intercostal íntimo es un desdoblamiento del mismo músculo intercostal interno determinado por el paso de los vasos intercostales posteriores por el espacio intercostal. No sabría decirlo honestamente, no sé cuál será la mejor explicación o la más correcta, pero sí que está desde luego más profundo que el intercostal interno. Lo que sí que tiene el intercostal íntimo y que hay que tenerlo presente es la extensión en el espacio intercostal, porque es una mezcla rara, por así decirlo, entre la extensión del intercostal externo y del intercostal interno. Entonces, anteriormente, el músculo intercostal íntimo se extiende aproximadamente a la altura de la articulación condroesternal. Ahí marcamos con autoforma más o menos donde están las articulaciones condroesternales. Y este sería el punto aproximado entonces donde llegan las fibras anteriores, similar hasta donde llega también el músculo intercostal externo. La parte posterior o la extensión posterior es la parte que es más propia al músculo intercostal íntimo, porque no es igual a la del intercostal interno como uno pudiera pensar. Si es que recuerdan lo que les dije hace un ratito, vamos a pintar aquí de color, vamos a hacer una línea negra, nunca hacemos líneas negras. Una línea negra pasando aproximadamente por la línea media axilar, y eso correspondería a la extensión posterior del intercostal interno. Pero el intercostal íntimo llega hasta más atrás, más posterior, hacia una línea que es la línea amarilla que dibujé hace un rato, que corresponde aproximadamente a la altura del ángulo de las costillas. ¿Vale? De hecho, utilizando una descripción que no es muy correcta en terminología, estaría comprendido entre el ángulo posterior y el ángulo anterior de las costillas. ¿Ya? Digo incorrecto en terminología porque en este texto de referencia solamente existe el ángulo y el ángulo posterior antiguo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haría en ese tramo intermedio? De acuerdo, lo que hemos visto igual tiene cierto grado de complejidad, así que sería bueno repasarlo haciendo un ejercicio. En la imagen de la izquierda tenemos representado un espacio intercostal visto desde arriba, con los músculos intercostales y también dibujaron ahí los nervios. Eso no importa tanto por el momento. Y vamos a ver qué es lo que sucede si es que efectuamos cortes transversales al espacio intercostal a distintas alturas.
y vamos a ir viendo cómo se modifica entonces la situación de los músculos intercostales. Entonces vamos a partir con una línea posterior, que es la que marqué ahí en verde, un poquito más adelante en rosado, más adelante en amarillo y la más anterior cerca del esternón, la roja. ¿De acuerdo? Entonces comencemos con la primera, que vendría a ser ese corte transversal que está ahí. Se dan cuenta, tienen las costillas marcadas y tenemos solamente un músculo intercostal en la parte más posterior. Entonces, ¿cuál músculo intercostal creen que debiera ser? Exacto, el músculo intercostal externo, el que llega más hacia atrás. Lo otro que aparece ahí también marcado es esta estructura que está ahí, que vendría a corresponder a la membrana intercostal interna. ¿De acuerdo? Pero serían las únicas dos estructuras, digamos, que encontraríamos en el espacio intercostal en la parte más posterior. Luego, si es que nos vamos un poquito más para adelante, ya en el corte rosado, observamos que aparece un nuevo músculo intercostal. Y este músculo intercostal, ¿cuál creen ustedes que debiera ser? Exacto, el músculo intercostal íntimo, porque ya dijimos que el intercostal íntimo se extiende más hacia posterior respecto al intercostal interno que va a aparecer después. Entonces tenemos intercostal externo y intercostal íntimo. Y en este punto el paquete vascular nervioso está entre medio de estos dos. ¿Ya? No, la idea no es tocar tanto aquí la relación con los vasos, eso lo voy a ver más adelante en la clase de la presentación de angiología de tórax, pero en este caso a esta altura estaría entre músculo intercostal externo e íntimo. Luego más adelante, en amarillo, y este es el corte transversal típico que aparece en todas partes del espacio intercostal, donde encontramos los tres músculos intercostales, el externo, el interno y el íntimo, ordenados respectivamente desde la superficie externa hasta la interna de la cavidad torácica, perdón, de la caja torácica. Y aquí sí que se observa la típica disposición que habla y que seguramente le han dicho regularmente en sus clases, que el paquete vascular nervioso intercostal está entre el intercostal interno y el íntimo. El corte 3, el amarillo, vendría a ser como el corte esquemático típico de un espacio intercostal. Y el último, que es el que estamos viendo en rojo, ya sería un corte que de hecho no está tomando costillas, sino está tomando cartílagos costales, como se nota ahí lo está pintado en color azul. Y hay solamente un músculo intercostal a este nivel. ¿Cuál creen que sería este músculo intercostal? Excelente, este sería el músculo intercostal interno, que es el que se extiende más hacia adelante de los tres músculos intercostales. Y si que observan, se encuentra acompañado por esta tela. Qué ordinaria la expresión tela, ¿eh? Me arrepiento tanto de haberla dicho. Por esta membrana fibrosa que es la membrana intercostal externa. ¿De acuerdo? Entonces este mono está muy bueno, este ejercicio es muy interesante y lo recomiendo que lo vea para ver si es que logra comprender del todo la disposición de los músculos intercostales. La vascularización e inervación de los músculos intercostales es extremadamente sencilla, viene dada por los vasos y por los nervios intercostales. He leído en algunas partes de que respecto a la inervación, que el músculo intercostal externo recibe sus filetes en la parte más posterior del espacio intercostal, mientras que el interno y el íntimo lo hacen a lo largo de su trayecto, pero no tengo fe ni experiencia de lo visto tampoco en el laboratorio. Pero algunas fuentes lo dicen. Y respecto a la acción de los músculos intercostales, este es un tema súper interesante que probablemente lo veamos en mayor detalle cuando hablemos de la mecánica respiratoria. Se tiene claro hace ya bastante tiempo de que la acción de los músculos intercostales está relacionado indudablemente con la mecánica respiratoria. Lo controvertido es de qué manera lo hace. Si es que se mete a los libros clásicos de anatomía, la mayor parte de ellos van a decirle que el músculo intercostal externo es un inspirador y que el interno y el íntimo son expiradores. Pero tengo entendido de que hay algunas corrientes fisiológicas que no están tan de acuerdo con esto. Por lo tanto, el tema de la acción de los músculos intercostales lo vamos a ver en mayor profundidad cuando veamos la mecánica respiratoria,
y vamos a ver qué es lo que dice también la bibliografía y la literatura más actual al respecto, porque como les digo, han habido estudios recientes que han dado nuevas luces sobre la acción de la mecánica respiratoria y creo que vale la pena echarle un vistazo antes de repetir lo que dicen todos los libros de anatomía, que por lo demás los anatomistas no somos muy buenos amigos de la función. Entonces de repente las repetimos como loro y no las procesamos tanto. Pero por el momento, acción de los músculos intercostales durante la mecánica respiratoria. Luego tendríamos los músculos elevadores de las costillas. Estos músculos no tienen ninguna complejidad, honestamente. Primero el nombre dice cuál es la acción que hacen, elevadores de las costillas. Ya se imaginan, además que eso está relacionado por lo tanto con la mecánica respiratoria y todo lo que suele elevar las costillas produce inspiración. Y luego las inserciones son también extremadamente fáciles, se insertan en un proceso transverso de una vértebra y se dirigen hacia el borde superior de una costilla. Entonces aquí vamos a mostrar uno, por ejemplo, ejemplificado ahí con esa flecha morada. Al otro lado están dibujados ya, pero como quizás no se nota mucho, quiero destacar que el que vengo a dibujar yo vendría a venir de un proceso transverso hacia la costilla que está abajo. A eso se le denomina también elevador largo, perdón, elevador corto, ¿ya? Elevador corto porque solamente ocupa un espacio intercostal. Porque también existen los elevadores largos, ahora sí que sí, y en este caso ocupa dos espacios intercostales. Entonces tenemos elevador corto y elevador largo. Y eso cada uno de ellos existe por cada proceso transverso. Y no hay más complicación con los músculos elevadores en las costillas. Algunos autores los consideran como una especie de dependencia o asociado al músculo intercostal externo, lo cual no es tan loco si que uno se pone a pensar si es que las fibras musculares son oblicuas para abajo, pero parece que son músculos distintos y esto se evidencia incluso porque tienen punto motor y un ramito del nervio intercostal que va especialmente dirigido hacia ellos. Y los subcostales, muchos autores los consideran, la gran mayor parte de los anatomistas incluso lo consideran dependencia del fascículo accesorio del músculo intercostal íntimo, con la única diferencia que se encuentran únicamente en la parte baja de la cavidad torácica y que en segundo lugar las fibras musculares ocupan dos espacios intercostales, o serían más largas por lo tanto. Entonces ahí le dibujo una flechita mostrando un músculo subcostal de manera tentativa. Y el transverso del tórax vendría a ser el último músculo de este grupo que nos falta por ver. Es un músculo que se encuentra en relación a la pared anterior del tórax por la superficie interna. Y honestamente, a pesar de que le llama mucho la atención a los muchachos en los primeros años de la carrera, honestamente yo no le veo por qué, quizás por la forma. Es un músculo que no tiene mucha gracia, o sea, se inserta en la cara posterior del esternón y el proceso sifoide y en las costillas y sus cartílagos costales de la tercera a la sexta. Esa sería en particular la disposición que tiene y se dan cuenta que por esto tiene una forma media dentada, como una especie como de un cerrato, por decirle de alguna forma, pero en este caso el transverso del tórax es un músculo totalmente rudimentario, ¿ya? Y muy variable por su presentación, así que en verdad no es tan importante. Del punto de vista de las relaciones, lo que sí es interesante destacar es que se encuentra en estrecha relación con los vasos torácicos internos. No se nota mucho ahí. A ver. Con los vasos torácicos internos que descienden paralelo a los márgenes laterales del esternón y bueno, el transverso del tórax se coloca por atrás a la porción más inferior de estos vasos torácicos internos. Esa es una relación anatómica interesante que presenta, aparte de lo evidente que está en relación con los cartílagos costales y con los espacios intercostales. Y además con la pleura parietal que se inserta en la cara anterior de la cavidad torácica. Así que básicamente eso, la inervación y la vascularización corre de mano de los nervios intercostales y de los vasos torácicos internos que, como ya les muestro, están prácticamente adyacentes al transverso. La acción, por último, que se me estaba olvidando, es
Bueno, en primer lugar es músculo rudimentario, así que la acción en verdad no es muy potente, pero por la dirección de la fibra se entiende que tracciona hacia abajo a las costillas y por lo tanto actuaría la mecánica respiratoria durante la expiración. Pero cuánto contribuye realmente a eso es difícil de determinarlo, honestamente. Yo tengo la impresión de que es más bien un músculo rudimentario que queda ahí metido en la superficie interna del tórax, quizá en algunos otros animales sea más desarrollado. Pero en el ser humano al menos, ni un valor.